pasarlo a los libros, a la concentración, al mayor, que tuviera la póliza, un comprobante, y que ese comprobante pues estuviera ligado al registro contable. Pero no, ahora el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación me dice que la contabilidad se integra, fíjense bien, libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de evaluación, discos y cintas o cualquier otro método de procesamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y de sus respectivos registros, la documentación comprobatoria de los asientos contables. ¿La computadora es parte de la contabilidad? ¿Cada cuándo cambiamos de computadora? Cada vez que el sistema operativo ya no es lo suficientemente grande para atender o hacer crecer la memoria, y que en ese momento pues yo tengo que cambiar porque si no los nuevos paquetes ya no funcionan, ¿no? ¿Y qué hacemos con esa computadora? Pues a la basura, o la regalamos o la vendemos. Híjole, entonces ya está incompleta mi contabilidad. ¿Se acuerdan de los discos? Bueno, más bien les pregunto de otra forma. ¿Les tocó los discos de 5 1/4? Ah, qué bueno. Ya no estamos tan viejos. ¿Y de los 3 1/2? ¿Alguien tiene computadora ahorita donde los puedan usar? No. Discos ópticos, quién sabe. Fíjense, y es algo ya moderno, no tiene muchos años. USB, sí, y eso es en automático. Y sin embargo ya tiramos las computadoras porque nos estorbaban. Entonces, ojo con lo que es la contabilidad. Por eso yo le decía a Pablo ahorita que tuve el gusto de saludarlo, que hace muchos años no lo veía. Y sigue igual de jovencito que antes. Que fue una perfecta introducción para este tema. La presuntiva por falta de cumplimiento en la contabilidad es bien importante. La contabilidad para efectos fiscales, fíjense, para efectos fiscales se integra por toda la información relacionada. ¿Alguien me puede decir lo que significa toda? Toda. Toda. Híjole, es un horror pensar en esta palabra. Al igual que otra que les gusta poner mucho en las leyes fiscales es entre otros. ¿Qué significa entre otros? Pues lo que no se me ocurrió, que tenemos otro abogado también. Pero bueno, tenemos, fíjense, toda la documentación. También es parte de la contabilidad los registros o asientos contables, y deberán cumplir los requisitos que establezca el reglamento del Código Fiscal de la Federación y la resolución miscelánea. ¿Alguien me puede decir en base a qué normas registran? ¿Normas de información financiera? ¿Sí? Ahí dice normas de información financiera, ¿no? ¿En el reglamento del Código Fiscal vienen las normas de información financiera? No. ¿Y en la resolución miscelánea? Tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De otro sistema de registro contable? A ver, ¿no, Gonzalo? Esa es una realidad. O sea, la legislación se empata con la norma contable, sí o no. La norma contable es parte de la legislación, sí o no. Y en los registros contables que nosotros hacemos y que identificamos las operaciones es en base a normas de información financiera, porque es lo que nosotros sabemos leer y escribir. Entonces hay que llevar un registro en paralelo que hable en idioma fiscal. ¿Cuál es ese registro en paralelo? Vamos a ver si nos lo describe aquí o si seguimos con nuestras normas, ¿no? Nos dice, los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán por medios electrónicos. ¿Esa fuerza? ¿Por qué esa fuerza? Porque la ley lo dice, ¿sí? Si la ley lo dice, esa fuerza. Entonces ya no lo puedo llevar yo en mi hojita verde que antes llevábamos, ¿sí? En mis hojas tabulares. Ya no lo puedo llevar en nada de eso. A fuerza tiene que ser en medios electrónicos. ¿Para qué? Para que quede todo grabado. Antes era muy fácil, borrábamos, y para que no se dieran cuenta que habíamos borrado, rompíamos la hoja y la volvíamos a hacer, ¿no?
¿En serio? Ahora ya no se puede, ahora todo queda grabado en el electrónico. Ingresar de forma mensual su información contable. ¿Lo hacen? Sí. ¿Sí? ¿Siempre? Perfecto. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Ya hubo un sí por aquí valiente. Los documentos de información que integran la contabilidad. 1. Los registros de asientos contables auxiliares. 2. Forma parte de la contabilidad los avisos y las declaraciones también. Los estados de cuenta bancarios. ¿Cuándo habíamos visto que un estado de cuenta bancario formaba parte de la contabilidad? Nunca. Que los utilizábamos para efecto, hacer una conciliación bancaria, sí, pero es una forma de que nosotros podíamos cerciorarnos de que todos los registros están completos de acuerdo a un estado de cuenta que me mandaron. ¿Y por qué no es obligatorio hacer una conciliación con el estado de cuenta de un cliente? Si para efectos de control y de información es lo mismo. Lo hacemos cuando el cliente nos manda la información o el proveedor para ver si es cierto que le debemos o no le debemos. Pero ¿qué significa el estado de cuenta bancario? Para mí, el significado que tiene un estado de cuenta bancario es que es donde pasan todas las operaciones de una empresa. Y en el estado de cuenta bancario podemos ver nosotros qué fue lo que sucedió dentro de la empresa. Y por eso es bien importante lo que dice aquí, y las conciliaciones. ¿Por qué la conciliación? La conciliación yo la puedo hacer contra los libros de mi tesorería, pero la puedo hacer también contra mis registros contables. Y si yo hago mi conciliación bancaria contra mis registros contables, entonces tengo la oportunidad de darme cuenta si registré todo lo que está en el estado de cuenta bancaria. Hace rato nos decía aquí Pablo, y perdón que haga tanta referencia, pues sí le puse atención a su plática, nos hacía referencia a que los depósitos que aparecieran y no estuvieran identificados podían ser ingresos. Si yo hago la conciliación bancaria, entonces puedo identificar dentro de la conciliación que no he identificado un depósito bancario, que hay un depósito en el banco que no tenía yo conocimiento, pero su estado de cuenta me lo está describiendo. Entonces, al momento de yo hacer una conciliación bancaria, estoy viendo que sí, lo registré. Pero esa conciliación bancaria tiene que ser contra los registros contables. Si ustedes lo hacen contra el libro de bancos que maneja el tesorero, está mal. ¿Por qué? Porque el saldo puede estar correcto lo que lleva el tesorero, pero lo que se trata es con la contabilidad, es donde está el registro contable. Las acciones, partes sociales y títulos de crédito. Aquí nos metemos a otras broncas patrimoniales. ¿Qué pasa con los acreedores diversos? ¿Qué pasa con los accionistas? Yo los voy a denunciar a través de la contabilidad. ¿No hablan en todas partes de partes relacionadas? Si checan el catálogo de cuentas que nos mandó el SAT, hablan acreedores diversos de socios y accionistas, al igual que en deudores diversos. ¿De dónde sacó el dinero el accionista? Y esa es la parte que corresponde a lo que es el... Espérenme tantito, apreté el que no era. Ahí. De la relación con accionistas. Otra parte, toda la documentación relacionada con la contratación de personas físicas. ¿A qué les suena esto? ¿Les gusta Seguro Social? ¿Infonavit? Pero pues normalmente esta contabilidad está vigilada electrónicamente para efectos fiscales. Déjenme decirles, ahorita estaba viendo mi teléfono y mandaban un mensaje que ya va a haber coordinación directa para que el Seguro Social se meta a los archivos del SAT. Van a cambiar los FDIs de sueldos y salarios para hacerlos en otro formato que le van a llamar de retenciones, y eso va a implicar la descripción de todas las percepciones para que tenga acceso al Seguro Social. Es lo mismo. A través de esto se considera parte de la contabilidad
el archivo laboral de cada uno de los trabajadores. Y ahí también tenemos otro gran problema. Otro día hablamos de Seguro Social cuando compartamos con Gonzalo para ver lo que es la importancia de dar bien el nombre a la empresa cuando se da de alta en el Seguro Social. Pero bueno, esta parte es otra parte de la fiscalización. Documentación en importaciones y exportaciones. Todo lo que es importación y exportación y comercio exterior manejado a través de agentes aduanales, estamos dejando en mano de ellos la honorabilidad de los pagos que se realicen. Y si el agente aduanal no hizo bien sus pagos, entonces el responsable es el contribuyente. Si yo tengo la oportunidad a través de la página del SAT de poder tener la relación de pedimentos de importación y de exportación, ahí es donde yo puedo verificar mensualmente todas las operaciones de comercio exterior que hice, qué valor le dieron y cuánto se pagó de impuestos. No tengo que esperarme a que me llegue la autoridad con el requerimiento de pago porque detectó que se pagó de menos. Entonces, si nosotros vigilamos a través de la contabilidad esta obligación, tenemos el chance de ayudarle a la fiscalización, pero protegiendo los intereses del contribuyente. Y luego nos habla y nos dice información de registro y otra vez de todas las operaciones de actos o actividades. Cuando habla de actos o actividades, pues principalmente es el IVA y el IEPS. En el momento que el SAT logre conectar los movimientos bancarios a través de la Comisión Nacional Bancaria con nuestra empresa, entonces van a tener control del IVA y el IEPS. Ahorita, a través de la facturación electrónica, con la declaración anual que tengamos, determinamos un coeficiente de utilidad. En segundos van a poder determinar pagos provisionales de ISR, que muchas veces jugábamos con él para efecto de obtener un mejor flujo efectivo y ver qué resultado fiscal teníamos a final de año pagando nada más la diferencia con recargos. Habla de las demás declaraciones que podría ser algo diferente. Si nos vamos ahora directamente a lo que son las reglas generales, entonces vemos ya lo que para nosotros en un principio, antes de que sacaran estas reglas, veíamos si eran las normas de información financiera o no. Y veíamos, y se aclara ya, cuáles iban a ser las reglas de los asientos contables. Entonces los registros o asientos contables deberán ser analíticos, efectuarse en el mes en que se realizan las operaciones, actos o actividades a que se refieran, a más tardar dentro de los 5 días en que se realizó la operación. ¿También lo hacen? Sí. ¿Sí se puede? Sí. Excelente. Eso es llevar el control de acuerdo a las reglas. Felicidades. Pero fíjense que fue uno y normalmente no lo hacemos. Sobre todo cuando las contabilidades son externas. Cuando llevamos la contabilidad en los despachos y nos esperamos, casi siempre, como son contabilidades pequeñas, lo que hacemos es esperarnos hasta fin de mes para que nos lleven a fin de mes todos los comprobantes y del 1 al 15 estamos como locos registrando. Si estamos como locos registrando desde el 1 al 15, ¿qué resultados podemos tener de la contabilidad? Si empezando que son externas y el concepto muchas veces no viene muy claro o no lo entendemos, más aparte la captura no pudo estar muy bien porque nos equivocamos, el tiempo no nos da la calidad en lo que es la información contable. Pero bueno, por lo pronto esto es lo que dice la ley, esto es lo que dicen las reglas y tenemos que hacerlo dentro de los 5 días. Aquí tenemos una bronca que más adelante se soluciona. Libro diario en forma descriptiva. ¿Alguien hace el libro diario? Hace el sistema. Cholito. Ya no tenemos la bronca. Ya perdimos la conciencia de lo que es el libro diario. ¿Sí? Cuando lo hacíamos a través de diarios continentales o tabulares, si recordamos esos, ¿no? Y que por concentración lo pasábamos al libro mayor y de ahí sacábamos la balanza de comprobación. Entonces poníamos más atención a lo que contenía un asiento contable. ¿Sí? Y lo primero que hacíamos era enumerar el asiento para poder saber cuántos asientos había. Y luego lo segundo era ver si era cargo o abono.
y el cargo representaba un movimiento de saldo acreedor o deudor que traía como consecuencia alguna otra cosa, ¿no? Dependiendo si es banco, si es abono, pues entra una reducción del saldo. Y yo tomaba conciencia, y luego que hacía el asiento, ¿qué venía hasta abajo? Pues el concepto. Y entonces yo, viendo un asiento contable, sabía de qué se trataba la operación. Si era crédito, no era crédito, si era contado, no era contado. Ahora simplemente capturo la subcuenta y en automático me lo acumula a todo, ¿sí? Y al acabar de contabilizar la última subcuenta, puedo imprimir y me saca estados financieros. Y se pierde conciencia de lo que estamos viendo ahorita. Esta parte es bien importante y hay que retomarla, porque es donde está la calidad de los movimientos. Permitir la identificación de cada operación. Ahora hay que ligar el famoso comprobante fiscal de cada uno de los movimientos a la póliza y al libro. Si tengo 4,000 o 5,000 trabajadores, ¿cómo lo hago? Claro, alguien me dijo, pues el sistema de recursos humanos lo tiene, pues simplemente ligo la póliza al sistema de recursos humanos y ya lo hice. Entonces, perfecto, si la capacidad de tu negocio lo da, adelante, hazlo. Y si no, diseña algo para poderlo hacer, porque así lo dice aquí. Identificar las inversiones, activo fijo. Hasta ahorita, si se fijan, todo es muy tranquilito y muy suave. Viene esta también, relacionar cada operación, acto, actividad con los saldos que den como resultado las cifras finales de las cuentas. Yo lo más que he visto en las cifras finales es la relación a la analítica de lo que me quedó, y las operaciones intermedias, como las relaciono aquí. Un cliente al cual le vendí y le cobré dentro del mes y que no quedó como saldo final, ¿qué pasa con ello? ¿Qué reflexión podríamos tener hacia ello? ¿Cómo lo analizo y cómo lo compacto con este movimiento? Otro punto importante: se deben de elaborar mensualmente los 4 estados financieros básicos. Tenemos la costumbre nosotros del balance general, del estado de resultados, y se nos olvida el estado de variaciones del capital y el estado de flujo de efectivo, o conocido anteriormente como origen y aplicación de recursos, como lo pone aquí en la ley. La balanza de comprobación, pues es muy fácil, se la pedimos al sistema y nos la entrega. Pero díganme, ¿quién de ustedes hace notas a los estados financieros? De contabilidades externas, ninguno. A menos de que se vaya a dictaminar. Si no se dictamina la empresa, nadie hacemos notas, ¿verdad? Y es obligación, aquí lo dice. Y notas a dichos estados financieros. Entonces, si yo no hago esto, mi contabilidad está incompleta. Y si está incompleta, entonces es base de estimativa. Salud. Y eso es lo importante ahorita de todo lo que es la contabilidad electrónica. Le estoy dando la oportunidad al fisco, de la manera que él quiera, para que jurídicamente, por un elemento, ¿sí?, pueda abrirse a la estimativa en la forma que quiera. Claro, tendría que caer en los diferentes recursos para poderlo defender. Cuando yo discuto con la autoridad, ¿quién tiene la razón? Él tiene su verdad, yo tengo mi verdad. Y la razón me la va a dar a mí o al otro el juez. Pero tendríamos que irnos a donde está el juez. Estas son características de la contabilidad. Esto es lo mismo, relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada operación. Grave problema. Identificar las contribuciones. Esto ya veníamos con tiempo haciéndolo, en donde nos decía que teníamos que identificar las diferentes tasas que tuviéramos cuando se manejaban varias tasas, principalmente en cuestión de lo que es el IVA. También nos dejan a nosotros la carga de la prueba de decir si eso no es deducible y por qué lo es o no lo es, y sobre todo cuando hay estímulos fiscales. La identificación de los bienes. A ver, aquí sí me voy a detener. Este punto es muy importante. Dice, identificar los bienes distinguiendo entre los adquiridos o producidos, los correspondientes a materia prima, productos terminados o semiterminados, los enajenados, así como los destinados a la donación o en su defecto a la destrucción. En otras palabras, ¿quién de ustedes controla inventarios?
físicamente creo que sería muy complicado hacerlo físicamente. Sí. Pero hay sistemas especiales que nada más es cuestión de validarlos y de tenerlos en línea y de estarlos supervisando para que nos den todos. Sí, correcto. O sea, elementos para hacerlo sí lo hay. En la realidad, ¿quién lo hace? Sí, no sé, vaya, una empresa de medianamente formal para arriba lo hace. ¿Y las de formal para abajo? La chiquita no hace nada. Pero es obligación, aquí lo dice. Y miren, esta parte, qué bueno que salió el comentario y muchas gracias. De verdad es cierto. O sea, ¿qué pasa con esta serie de obligaciones en las que nosotros llevamos la contabilidad normalmente de forma externa y no llevamos control de inventarios? Normalmente el costo de ventas lo sacamos por diferencia de inventarios. ¿Y cómo le hacemos en el mes de diciembre cuando estamos declarando? Eso es si le hablamos el día último del año. Normalmente le hablamos por ahí del último día de marzo, que es cuando hay que presentar la declaración. Y le decimos, oye, ¿me puedes decir cuál era tu inventario en diciembre? Me dice, ay, en la torre, pues ni me acuerdo. No, dime uno más o menos. Y voltean a ver cuánto tienen. Y dice, pues como aproximadamente 8 millones de pesos. ¿Y qué ponemos? ¿A poco no? 8.325.427,32 centavos. Sí, ¿verdad? Esa es una realidad. Ahorita vamos a ver qué pasa con los inventarios mensuales y qué va a pasar cuando mandemos la balanza de comprobación. Yo voy a mandar la balanza de comprobación sin movimiento de inventarios cada mes. ¿Qué mensaje le estoy mandando al SAT? Que no tengo control de inventarios. Señor abogado, ¿el no llevar control de inventarios es presuntiva de ingresos? Sí. Fíjense. Órale. Si yo, a través de la balanza de comprobación, mando inventario inicial X, movimiento, cargo y abono 0, inventario final el mismo, compras en su renglón de compras donde lo estén manejar, entonces yo mismo, a través de la balanza de comprobación, le estoy diciendo que no manejo inventarios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? El cliente o contribuyente no va a comprar un sistema de control de inventarios porque tampoco sabemos si registra o no registra todas las ventas. Y ese sistema lo que va a hacer es decirle al cliente, me estás diciendo mentiras y no estás declarando todo. Pero es una realidad. Entonces, ¿qué voy a declarar mes a mes? Esto, si me dicen algo, yo voy a decir que no lo dije, aunque me están grabando aquí, pero esa parte la borramos, por favor. Necesitamos tomar los inventarios y declarar algún movimiento. ¿Cuál va a ser? Pues un promedio del año. Eso es conciencia de cada uno. Es electrónico. Y a final de año podemos levantar un inventario real. Si nosotros le hacemos así el impuesto sobre la renta, que es para lo que funciona ahorita el inventario, el efecto del inventario, es un impuesto que sigue siendo anual. Y si sigue siendo anual, pues a final de cuentas mi costo de ventas no va, ¿ya ven? Esto es chantaje profesional, ¿eh? Sí, no, a capela me sale con mayor fuerza. Pero bueno, eso quiere decir que ya no me mueva tanto. Ante esta situación, ¿qué es lo que pasa? El impuesto es anual. Y si yo presento anual el costo de ventas, y es correcto en su determinación, pensando que no llevo control de inventarios, pues ya, en una revisión anual no tengo bronca. Pero tampoco le llamé la atención con mi balanza de comprobación al SAT. Esta es una parte y un movimiento muy importante. Y si hablamos nosotros de que se trata de una industria, entonces el estado de costo de producción juega una importancia grande, porque ahí se manejan 3 tipos de inventarios. El inventario de materia prima, el inventario de producción en proceso y el inventario de producto terminado. ¿Y cómo le voy a hacer dentro de mi descripción en el catálogo de cuentas? Porque tengo que manejar los 3 almacenes. ¿Y con qué porcentaje le voy a hacer? ¿Y qué producción equivalente tengo? ¿Cómo le voy a hacer si yo ya no manejo nada de eso?
Yo ya manejo subcuentas. Se me olvidó los principios básicos de la contabilidad. Y dentro, fíjense, otra bronca que tenemos, dentro del estado de costo de producción, bueno, no voy a meter a la industria, me voy a meter un poquito a la comercialización. En la comercialización, imagínense que un empresario compra prendas íntimas, porque ese es el ejemplo que se me vino, y no es por pornográfico, sino porque fue el evento que sucedió la semana pasada cuando estábamos analizando su costo de ventas. ¿Seguro? Sí, de verdad. ¿Quieres que te invite para que veas cómo sí es cierto? Me encantaría. Órale, yo también me encantaría. Pero fíjense, nunca me han invitado a hacer sus catálogos ahí de promoción. Dicen que se ponen muy nerviosas las chicas, entonces pues, no se puede. Pero ¿qué es lo que hacen? Compran la prenda íntima y le pegan el detallito. Un moñito, un resorte, un lo que quiera. Son importaciones. Entonces lo compran en dólares. La mano de obra y los cargos indirectos se hacen aquí en México. Todo lo que es mano de obra y cargos indirectos lo llevan a gastos, al igual que los impuestos de importación. Pero cuando hacen la valoración del inventario final, lo hacen incluyendo la mano de obra y los cargos indirectos. Llega un momento en el que yo le pregunté, ¿cuál es tu inventario? Y me dice, pues alrededor de 15 millones de pesos. Le dije, no puede ser, los libros hablan de 7 millones. ¿Que vendiste 8 millones de pesos por fuera? Y nos costó trabajo identificarlo. Si yo estoy llevando todo a gasto, pues entonces, ¿qué es lo que debo llevar al inventario? Pues nada más la materia prima. ¿Sí? O sea, lo que va al costo de ventas tiene que ser lo mismo que se va al almacén. Y si no, estaría yo duplicando. Y si no, el inventario que yo estoy reportando en la contabilidad es mayor al que tengo. Una de dos, o me da una super utilidad contable, ¿sí? O me da una pérdida y movimiento de evasión de inventarios. Si yo no tengo el control, y fíjense que estoy hablando de un renglón olvidado por todos nosotros. Yo no sé por qué Valentín Villa se entercó en regresar al costo de ventas. Era más padre cuando manejábamos las compras. No era tan complicado, nada más las compras. Sí llevábamos el control de inventarios para ver entradas y salidas de inventario y que no se vendiera por fuera. Pero la compra nos quitaba todo el problema de lo que estoy diciendo. Ahorita al hablar que el deducible es el costo de ventas, primero, después de la determinación completa, tengo que ver si el requisito de la factura es o no es. Entonces, inventarios dentro de la fiscalización se nos complica. ¿Ya ven? ¿Alguien habla aquí inglés? ¿Hacen sus estados financieros en ruso? Tiene que ser en español, ¿eh? Tiene que ser en español, y si lo hacen en otro idioma que no sea el español, al momento de la fiscalización tienen que traducirlo al idioma español. Bueno, centro de costos también eso es más sencillo. A ver, aquí esta fracción 13 habla de todo lo que es la descripción del IVA. El acreditamiento y el juego que hace el IVA, de acuerdo a la ley, es un reverendo relajo. Identificar los ingresos grabados, los ingresos exentos, los ingresos no objetos, identificar si el costo o el IVA acreditable corresponde a un acto grabado, exento o no objeto. Los que no están identificados, aventarme el prorrateo. A ver, ¿un aumento de capital es ingreso para efecto de IVA? No. Entonces un ingreso no objeto. Tampoco es acumulable para renta. Y si el ingreso es no objeto, ¿juega para el prorrateo del IVA? ¿Por qué no? Un pequeño detalle en cuanto a la terminología. El aumento de capital no es ingreso. Ok, ¿es un acto o actividad? Entonces, no para efecto de la ley del IVA. Entonces es un ingreso no objeto. Es que no es ingreso. No juega el prorrateo. Es que no es ingreso. El prorrateo juega grabados y exentos. Grabados y exentos. ¿Y no habla la ley de ingresos no objeto? Ya no, digo, creo que ya no, le puedo hablar. Le voy a hablar, pero ya no hablo.
¿Será que hace 10 años no leo la ley del IVA? Chéquenlo. Pero bueno, esta es la identificación, no importa ahorita. O sea, realmente ahorita lo que nos interesa es, y sí puede ser que tengan razón. O sea, yo normalmente en mis prorrateos no considero los ingresos no objeto, me voy por grabados y exentos también. Pero chéquenlo, porque aquí dentro de la contabilidad debe de estar el registro contable de todo esto. Hablando de operaciones a crédito, cada pago, todo eso. Permitir la identificación de los depósitos y retiros de las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y de su documentación soporte, como los estados de cuenta emitidos por las entidades financieras. A ver, aquí yo me voy a todo lo que depositamos y a su identificación. ¿Qué estoy depositando? ¿Qué pasa cuando yo compro una factura? Fíjense la clase de burradas que se hacen, ¿eh? Se compra una factura, ¿sí? Se paga la factura, felices porque estamos cumpliendo con todos los requisitos del Código Fiscal de la Federación. Pero resulta que la empresa necesita el dinero porque si no, su flujo efectivo no le da. Y entonces al que le vendió la factura le dice que le deposite en la cuenta de la empresa de regreso. Y entonces, a través de este registro contable y el depósito, pues identificamos que ahí hay algo que no proviene de las ventas. Si no proviene de las ventas, entonces ¿de quién? ¿Y qué registro contable hacemos? ¿Viene de acreedores diversos porque fue un préstamo? ¿Quién? ¿Cómo lo documento? ¿Cómo lo acredito? ¿Cómo lo demuestro? Normalmente siempre lo ponemos a nombre del socio o accionista. ¿No es cierto? Y fíjense quién está poniendo y quién le está diciendo al fisco las tonterías que estamos haciendo. ¿Cómo quieren que no encuentre la autoridad las tarugadas que estamos haciendo a través del registro contable? Ahí, digo, si de por sí comprar una factura es bastante complejo, ahora regresar el dinero pues es una estupidez. Pero es una práctica muy común. Y en el registro y en la identificación de los depósitos es donde se da el movimiento. Aquí hablamos. Obligación, Fracción 15 de las reglas. Los registros de inventarios de mercancías, materias primas, producción en proceso y terminados debe de registrarse en asientos contables la existencia al inicio y al final de cada mes. Debe de identificarse el método de evaluación utilizado. Cada mes lo tenemos que hacer y ahí es donde está la bronca. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer en entradas y salidas? Y si yo llevo industria es peor. O sea, si llevo comercialización no me preocupa porque subo la cuenta de compras a la cuenta de almacén y ya tengo cuando menos los cargos, que son las entradas. Y al finalizar el mes, pues registro el abono, que es lo que se va al costo de ventas, ¿no? Y ya tengo cuando vamos en balance de comprobación, ellos no van a saber el cargo y el abono. Y es electrónico. ¿Qué resultados voy a tener de lo electrónico? Por lo que yo le meta a lo electrónico. Si yo capturo basura, ¿qué puedo obtener? Basura, ¿no? Si yo, ¿vale? Factura reciclada. Factura reciclada también, pero ya es electrónica. Pero si yo realmente les voy a dar la balanza de comprobación a nivel subcuenta, yo tengo almacén. ¿Cuál sería la subcuenta? ¿Todos mis productos? ¿O le puedo poner almacén de materia prima? Esa es la subcuenta. Y ya luego que vengan todos los productos, si es que lo quiero llevar a más detalle o no. Pero ya con almacén de materia prima yo ya reporto a nivel de subcuenta, que eso es lo que me pide el SAT. Y todas las compras las voy a llevar allí, al cargo. Y cuando yo haga la salida, entonces la salida la hago con el abono y el costo de ventas. Déjenme ver. Perfecto, todavía nos falta un ratito.
3 horas, más o menos. ¿Están cansados? No. Bueno, ¿quieren que hablemos de arrendamiento financiero? No tiene caso. No, ¿verdad? Seguimos con otras cosas más importantes. El arrendamiento financiero también tiene su registro. A ver, aquí esta parte se refiere para los donantes. Acuérdense que los donativos han sido estilos de evasión fiscal. ¿Por qué? Porque yo meto el donativo a mi empresa, se lo pago a una fundación y por ahí pago todo lo que yo quiera, todos mis caprichos y todo lo que pueda yo hacer. Entonces, están controlando los donativos y los bienes recibidos por las donatarias autorizadas para efecto de impuesto a la renta, que también tienen que estar en los registros contables. En el caso de los impuestos al valor agregado, pues hay que ver las que pagaron impuestos, las que no pagaron impuestos o las que no se está obligado al pago del mismo. Y aquí es donde nos habla de los tipos de registro para efecto del impuesto al valor agregado. Vamos a otro punto que es papeles de trabajo. ¿Las cuentas de orden se tienen que registrar en contabilidad fiscal, sí o no? Si no, no son deducibles. ¿Cuáles son las cuentas de orden que tenemos que registrar en la contabilidad fiscal para que se puedan aplicar? La COFIN es una, otra, CUCA, otra, ¿cuál? Deducción de inversiones, correcto, fiscal, el componente inflacionario también, ¿cuál otra? Falta una. Es parte de la base por las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Si no lo tengo en cuentas de orden, no lo puedo aplicar. No reduce la utilidad fiscal. ¿Por qué? Porque no está en contabilidad. Y acuérdense que la ley es de interpretación estricta. Sin embargo, fíjense esta fracción segunda, qué engañosa es. El registro de los asientos contables a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción 1, del reglamento del Código Fiscal de la Federación, se podrá efectuar a más tardar el último día natural del mes siguiente a la fecha en que se realizó la actividad u operación. Señores, señoras, señoritas, podemos respirar. Tenemos un mes más de registro contable. Ya la presión de los últimos 5 días o los 5 días siguientes a la operación, con esta regla desaparece. ¿Está padre? Ok. Vamos a suponer la contabilidad de enero, ¿cuándo la tengo que presentar? A más tardar 3 de marzo. ¿Sí? Si me dan un mes después, ¿hasta cuándo tengo para hacer el registro contable? Al 28 de febrero. ¿Sí? ¿Les va a dar tiempo de revisar lo que están registrando? Estamos viendo lo que pasa en bancos, por lo pronto, y en inventarios. Falta hablar ahora de clientes, de deudores, de acreedores diversos, de todo lo que está sucediendo. Si nosotros no nos acostumbramos a llevar la contabilidad al día y a revisar la contabilidad al día, realmente este tipo de beneficios aparentes se convierten en un martirio. Hablábamos ahorita de la problemática de bancos, de la conciliación bancaria. A ver, en la conciliación bancaria, ¿qué puede aparecer? Un cheque que tiene 2 años que no se ha cobrado, ¿a qué le suena? ¿No suena como a compra de factura? ¿Y que hice el pago para que en mi contabilidad desapareciera el proveedor? Y ahí está el cheque y aparece en conciliación bancaria porque aparece en mi contabilidad y no está en el banco. No lo quiso cobrar, bueno, está bien. Esa es la posibilidad. Pero entonces van a ir a hacer la compulsa. Sí saben que es una compulsa, ¿verdad? ¿No? Fíjense, estamos dando motivos y ahorita no hemos entrado a la parte electrónica, ¿eh? Eso es lo que refleja una conciliación bancaria. Si nosotros no cuidamos los efectos, o sea, cuando las contabilidades se llevan externas,
Las contabilidades desde mi punto de vista se tienen que llevar semanalmente. Lo que pasó la semana pasada, hoy lunes voy y lo recojo. Y en la segunda semana contabilizo. ¿Qué es lo que va a pasar? En la última semana del mes, la voy a contabilizar la primera semana del mes siguiente. Para empezar, tengo la oportunidad de elaborar los impuestos con tiempo, de darle una revisada a la conciliación bancaria, fíjense, a toda la contabilidad, perdón, y ahí la bronca se vuelve la conciliación bancaria, porque a los 5 o 6 días hábiles no ha llegado el estado de cuenta del banco, no puedo hacer la conciliación, pero posiblemente ya le puede estar mandando al cliente sus impuestos. Vamos a la parte medular y dramática del asunto, y con esto vamos a concluir. Revisiones electrónicas. La notificación de una revisión electrónica será por buzón tributario. El buzón tributario, la notificación, al momento que es abierto el buzón, se considera hecha la notificación. Cuarto se considera notificado. ¿Sí? ¿Y qué significa que surta efectos la notificación? Que a partir del día siguiente en que surtió efectos, empiezan a correr los plazos. Y ahí es donde viene la bronca. Esta es la reforma de este año y esta es la reforma que nos pone a bailar a todos los que manejamos la contabilidad de las empresas. Una notificación electrónica va a ser de un oficio de preliquidación. ¿Qué significa la revisión electrónica? Que con los datos que yo le di al SAT y los datos que tiene, me determina una diferencia en impuestos que tengo que pagar. Y ahí empieza la bronca. Imagínense que la diferencia provenga de la contabilidad que nosotros presentamos. Si yo en 15 días no respondo, queda firme. ¿Y qué significa que queda firme? Que tengo que pagarlo, si no me embargan. Pero imagínense que me pida aclaración de inventarios porque estima que el costo de ventas es muy bajo. ¿Creen ustedes poder armar la aclaración en 15 días hábiles? Es una locura. Y según tengo entendido, para efecto de revisiones electrónicas no existe posibilidad todavía, porque no está contemplado el código de solicitar prórroga. Yo no sé, hay que preguntarle a nuestros abogados qué van a hacer más adelante para la defensa, pero en una reunión que tuvimos con el jefe del SAT al principio de este año, le dijimos, los contribuyentes todavía no estamos preparados para efecto de las auditorías y las revisiones electrónicas. No tenemos la capacidad de dar respuesta. Cuando se trabajó todo lo que era el catálogo de cuentas, ellos querían que mensualmente metiéramos los ajustes a la contabilidad. Cuando los ajustes los hacemos una vez al año y es el famoso mes 13 y es al cierre del ejercicio. Pero ellos decían que no, que desde el principio mes a mes teníamos que meter los ajustes. Muchas veces nos tardamos 3 meses en cerrar el ejercicio. Ahora imagínense 3 meses para cerrar el mes, pues es una locura. Pero esa es la imagen de la contabilidad electrónica que ellos tienen. Si yo manifiesto un porcentaje de utilidad constante sobre mi empresa y en el momento que yo presente una variación, electrónicamente lo va a detectar una máquina y de inmediato me va a pedir el requerimiento de información. Y tengo y cuento con 15 días para dar respuesta. Si yo no voy vigilando mes a mes el significado de mi contabilidad, entonces no voy a tener capacidad de atender el requerimiento de la autoridad. Y el simple hecho de no atenderlo considera firme y aceptado el crédito fiscal. Lo único que me queda es el recurso
a través del mismo revocación dentro de la autoridad o los diferentes juicios de nulidad y todo el proceso legal que se quede. Y dentro de ello, pues entonces, la falta de probidad dentro de lo que es la contabilidad, pues hizo que se desbalanceara mi cliente por un concepto electrónico. Al momento de decírselo al jefe del SAT, él dijo, está bien, vamos a trabajar este año en perfeccionar la herramienta. Vamos a hacer unos ensayos en el segundo semestre y vamos a ponerlo en práctica a partir del año que viene. ¿Qué significa para nosotros? Hasta ahorita así lo ha hecho. Pero ¿qué significa para nosotros? Una gran oportunidad de prepararnos. Ahorita estamos en tiempo de prepararnos. Sé que hay muchos conceptos que tratar, el tiempo no nos da ahorita para platicar de cada uno de los renglones del balance. Para los que han tenido oportunidad de ver el dictamen fiscal, ahorita a través de los estados financieros, al momento de llenar el CIPRED, en automático cuando ponemos los dos estados financieros o los gastos o el estado de resultados y la variación entre un año y el otro es más de un 10%, en automático se abre un renglón para que digamos por qué la variación. Y lo que la autoridad piensa es que cuando la variación es más del doble de la inflación, o de 10 puntos en este caso, es porque hubo evasión o un movimiento fuera de lo normal que pudiera ser una señal de evasión fiscal. Por ejemplo, imagínense el renglón de publicidad y propaganda. De repente traíamos 100,000 pesos anuales y ahora resulta que le metimos 2 millones de pesos. Es un intangible, ¿no? Y esos 2 millones, esa discrepancia, al momento de comparar los estados financieros electrónicamente, brinca. Y entonces me dice, ¿por qué brincó? Y la explicación que yo dé tiene que ser lo suficientemente convincente para que no me caiga visita domiciliaria. Imagínense ahora la parte electrónica. ¿Qué va a pasar? Imagínense que mi negocio es un restaurante. ¿Sí? ¿Cuál es el costo de ventas promedio de los restaurantes? ¿Cuál es la mano de obra que utiliza un restaurante? ¿Cuáles son los cargos indirectos? Y en un restaurante tenemos costos diferentes entre alimentos y bebidas. ¿Sí? Y si no llevamos el control de esto, primero, nos va a medir contra nosotros mismos. No sé si les ha llegado invitaciones donde dice, oye, tengo discrepancia por los diferentes años en cuanto a tus declaraciones IVA, o quizá anuales. Dime por qué de la diferencia. Si eso lo están haciendo estadísticamente con las declaraciones que presentemos, electrónicamente, ¿qué no se podrá hacer con la comparación de todo lo que nos notifique? Y lo peligroso aquí está en los plazos que nos dan. Por eso al principio la última pregunta que hacíamos era, ¿y nos dará tiempo de responder? Yo creo que ahí hay una gran oportunidad de negocio para nosotros contadores públicos. Ahí hay una gran oportunidad de un servicio al cliente en el cual, si nosotros le ofrecemos la vigilancia y cumplimiento de todo esto, no va a tener el problema realmente de lo que es una contabilidad electrónica. Hablo de los contribuyentes que declaran todo. De los que no declaran todo, pues depende de su agilidad para ocultar las cosas. Yo no digo ni promuevo la evasión fiscal, pero si a alguien no le queda de otra más que asesorarlo, porque así lo decidió él, a un cliente de estos, lo único que les digo es tanta la información que ya el SAT tiene, que hay que tener mucho cuidado con lo que se está declarando. Somos nosotros mismos, a través de la información que presentamos, los que estamos promoviendo los requerimientos y la causa de problema para nuestros clientes. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de muchas prácticas aritméticas que se llevan a cabo, podemos hablar de 2 contabilidades y un solo almacén, podemos hablar de la recirculación en efectivo, podemos hablar de la omisión de los ingresos y del manejo de las cuentas de venta al público en general. Podemos hablar de muchísimas cosas. La realidad es que cada vez se cierra más este mercado.
somos nosotros los contadores los primeros que tenemos la oportunidad, aunque el jefe del SAT diga que ya no se necesita el contador, ¿sí? Esa es su creencia y qué bueno que lo crea así, porque en el momento que te metes a mis cuentas, registras todo, pues les duele cuando sale un impuesto a pagar automático, que por falta de una buena asesoría, pues no lo estás llevando así, ¿no? O en el caso que me tocó ver un pobre RIF, que te tocó dar una factura de 10,000 pesos, y le dijeron, es que si juntas comprobantes, entonces pues no pagan ni siquiera el IVA, porque les desglosó el IVA. Y se puso a toda la familia a conseguir comprobantes, y resulta que registró el doble de gastos que sus ingresos. ¿Cómo se llama eso? Pues discrepancia fiscal. Y fíjense lo que es la ignorancia. Hablamos al principio de la relación tributaria. La obligación de la gente que trabaja en el SAT es cobrar. Esa es su obligación. Y si no hace esa función, no está cumpliendo realmente con su compromiso. Entonces ellos van a hacer todo. La de nosotros es pagar. Pero es pagar lo que se debe de pagar. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Nos quedan 4 minutotes. Sí, adelante. Ya no sirve. ¿A capela? A capela, vete. Yo repito aquí la pregunta. Gracias. Oye, Pepe, la verdad es que hablar de fiscalización electrónica en el contexto que lo hiciste, además, muchas felicidades. Nos dice a conocer todo la relación analítica de todas las operaciones, cómo se debe llevar a cabo. Y hablas ahí específicamente de cómo hacerle, o lo decías al licenciado Pablo, ¿no? De cómo no caer en esa situación de la presuntiva por parte de la autoridad. Sin embargo, valga un ejemplo de una empresa en Poza Rica, le trabaja Pemex, requiere Pemex un servicio de esa empresa, de que le pinte una parte del edificio, de las instalaciones y demás. Tú me dirás, con la información que te dé, si es apócrifa o verdadera la operación. Digo, con tu respeto, de acuerdo a tu punto de vista y a tu experiencia. Compra 5 millones de pintura, ahí está la factura, le hace el depósito una empresa de Monterrey, le llega la pintura, hace la operación, le llega una auditoría por parte de la autoridad y le rechaza esa operación. La operación estaba registrada en contabilidad de acuerdo a todos los parámetros que tú nos dices, de acuerdo al artículo 28 y anexos y conexos y toda la demás información. Estaba perfeccionada, por llamarle de alguna manera, en ese contexto, y se la rechaza como una operación no existente o inexistente. Las razones de la autoridad es, ¿sabes qué? Tienes la factura y demás, hiciste la operación, hiciste la transferencia electrónica a ese contribuyente, mas sin embargo estoy pidiéndote que me muestres el contrato de operación derivado de esos 5 millones. Entre otras cosas que ahora te digo, la primera pregunta, si bien puede ser así, es de acuerdo a los procedimientos de contabilidad o los requisitos de la contabilidad, sería prudente que la autoridad pidiese el contrato de compraventa de una operación cotidiana para la empresa en este caso, porque a eso se dedicaba al trabajo de Pemex, tener ese contrato. Sí. Sí. ¿Está manifestado ahí en los requisitos que nos das del artículo 28 los contratos específicamente? Sí. ¿En qué parte? En el artículo 28. ¿Cuál era? ¿Qué decía? ¿Qué? Ahorita lo voy buscando y te voy a contestar lo siguiente. Hay que ver. Perdón, y termino para darte el esquema completo y demás. Sí. Sí, te escucho. Gracias. Ah, no. Ahí está. Varias personas físicas, perdón. ¿Sería en todo, amigo? Sí. Entonces, todas las Ay, no me digas. ¿Qué? ¿A dónde?
¿Toda? Pues, Toda la información relacionada. Perdóname, sí. De verdad, ok. Pues ahí dice, mira. Le de verdad muestra. sí dice la ley, ¿eh? Le muestra el contrato, Pepe. Sí, Se lo muestra a la autoridad. sí. Y le dice la autoridad que ese contrato no tiene fecha cierta y que lo acaba de armar en ese momento. Lo acaba, es más, hasta está calientito todavía. Me lo acabas de armar. A ver, yo te pregunto. Y además, y termino la operación, y termino la operación. Y entonces, derivado de esa, le pide Sí. la nómina, Ujú. la nómina perdón, el seguro de traslado de Monterrey a Poza Rica de la pintura. Sí. Le pide la mano de obra de la descarga del tráiler hacia la unidad de Pemex y demás. Sí, mira, una solicitud de devolución de IVA, y espero que esto conteste a tu pregunta, no se la quisieron dar a un contribuyente porque al que le pagó el IVA no lo ha pagado. O sea, la autoridad hace lo que se le pega la gana. Ah, Sí, sí, sí. Pepe, Sí. quería escuchar que lo dijeras porque te estaban grabando. No, ya No, se no, está grabando. no, mentira. No, mentira. Pues es que es una realidad. No, exacto. A eso iba, que además agradezco tu sinceridad y tu honestidad. Y además que profesional tener que decirlo que es una realidad. Esa factura Sí. era una factura comprada. Sí. Y que, digo, no sé, igual, ojalá y paguen la cámara y demás, que hasta las operaciones que sean inexistentes las podemos hacer existentes, en el mejor sentido de la palabra, Pepe, obviamente contabilizándolas, teniendo ese contrato, teniendo ese seguro o teniendo la mano de obra. Sí. Y que tenemos los contadores, obviamente los elementos, sobre todo la obligación moral, como tú lo acabas de decir, porque valga... Hay chicos aquí recién egresados pero la intención también es que conozcan toda la parte digamos fuerte, porque nada más me iba al último punto de tu buzón tributario. Mira, realmente sí tiene razón. Qué bueno que hay chicos, qué bueno que se despiertan, qué bueno que los chicos nacen con la vida electrónica en su chip y ellos tienen en sus manos la obligación y el compromiso, de acuerdo a un código de ética profesional, de buscar su comportamiento. Cada quien es responsable de cómo se lo juega en la vida, ¿sí? Cada quien sabe cómo se la juega y de qué forma se la juega. Y en la forma en que se la juegue, pues será su tranquilidad. Si estás hablando con un jugador, pues el jugador se la va a jugar. Pero si alguien que no es jugador se la quiere jugar, le va a dar un infarto, ¿sí? Cuando le llegue auditoría. Y de verdad, me ha tocado ver cuando la gente me dice, qué bueno que llegaste, está a punto de darle un infarto. Pues sí, pero entonces, ¿para qué se pone a evadir impuestos cuando no tiene la solidez interna para ser abusado de muchachos? No, y perdón, no terminaba de decir, sí, perdón. Si quieres, ahorita No, acabando, con mucho gusto lo platicamos. Lo que pasa es que me hicieron respetar el código de honor, a respetar un tiempo y Sí. lo tengo que hacer. Yo creo que sobre todo cuando hablamos de gente joven y de gente que no tiene la malicia Sí. que con el paso de la vida vamos obteniendo como parte de nuestra formación, no podemos promover y menos públicamente de cómo hacer las cosas para que aparezcan bien hechas. Creo que cuando alguien decide hacer algo irregular, yo creo que lo menos que debiera de hacer es hacerlo bien. Sí. Y documentarlo bien, porque pues hay cosas que se ven a simple vista. Pero si alguien va a simular una operación, bueno, yo tampoco estoy para dar consejos de esos, pero pues debiera de hacerlo tan bien soportado que aguante una revisión sin ningún problema. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, para mí, nunca he estado de acuerdo, y a mis hijos así los he educado, ¿sí?, a que conozcan lo que yo he hecho. Yo a mis hijos les he platicado las tonterías que yo hacía cuando era joven, y no se las platico ahorita porque me llevo 4 o 5 horas. Pero eso les ha dado a ellos la libertad y la responsabilidad de poderlo hacer o no hacer. Y tomar conciencia de que cuando uno es joven, la cantidad de tonterías que hacemos por visiones equivocadas, ¿sí?, las hacemos por la ignorancia. Siempre nos platican un medio como debe de ser, el deber ser famoso, ¿sí?,
y quizá quien está dando la cátedra en el micrófono, que pudiera ser yo, puedo ser el primer evasor. Si yo a un joven le platico la realidad de cómo están manejando las cosas, le doy la oportunidad primero, dentro de su libertad, de poder tomar la decisión si lo hace o no lo hace. Segundo, si lo llega a hacer, sabe a lo que se está arriesgando. Muchas veces también los jóvenes están involucrados por gente pervertida que se aprovecha de la inocencia del joven, lo hace el representante legal y es el que acaba en la cárcel. Y el que acaba con toda la lana es el pillo, el que sí sabía cómo se hacían las cosas. Entonces, yo sí soy de las personas que el joven debe de conocer las cosas desde que está en la universidad, no para promover cómo hacerlas, sino precisamente para que tome conciencia de lo que está pasando. Esto que vimos hoy de la fiscalización a través de los medios electrónicos, cada vez más nos cierra la puerta a la evasión. Conseguir efectivo ahorita es una bronca mayor. ¿Por qué? Porque primero están muy fiscalizados los bancos, los mismos bancos están reportando ya con la ley de lavado de dinero, y ahí vienen otras oportunidades también para el contador como auditor de la ley de lavado de dinero, o el PLD famoso que se habla ahora, en donde ahí se cierra la evasión. Y la evasión perfecta solamente existe con efectivo, donde no se cierren los ciclos y donde no se cumplan los ciclos. Y quien no juegue con todo el ciclo económico completo, está dejando siempre una hebra suelta. Ahorita el caso de los contratos que nos mencionaron, pues hay muchas cosas y es obligación ahora del contribuyente demostrar que sí se realizó la operación. Y eso pone en comodidad para la autoridad y le toca al contribuyente demostrar lo contrario. Y basta con que la autoridad diga no. ¿Por qué? Porque dije que no, ¿sí? Para que nos fijen el crédito fiscal. Que nos dejemos o no es otra cosa. Pero bueno, esa es la situación, esa es la realidad, y por eso la fiscalización de las obligaciones fiscales a través del contador público, desde mi punto de vista, lleva ahora una relevancia importante. La conciencia que debemos de tener ya no está tan fácil, ya es muy vigilada, y los bancos, de una forma estricta, con la mano en la cintura, cancelan tarjetas. Hay de aquel que utilice tarjetas de crédito y las pague en efectivo. En automático es discrepancia fiscal. En automática son ingresos omitidos. Y ahí no procede ningún tipo de porcentaje de estimación de utilidad. Es simplemente una utilidad aplicada a un gasto por discrepancia fiscal. Hay de aquel que maneje bancos y no cuide sus depósitos, aunque no estén en su contabilidad, aunque no lleven actividades empresariales, aun que no tengan RFC. Todos los bancos, pero no todos los bancos, sino a través de la reforma fiscal del año 2013 para 2014, se aprobó que el domicilio fiscal fuera considerado como tal el domicilio declarado para la cuenta bancaria, y el RFC puede ser tomado de la información que le dan al banco. ¿Para qué? Para que si no localizan al contribuyente, la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de hacer el embargo del contenido de ese dinero y los recursos que entregue. Si nosotros vamos leyendo lo que significa todas estas reformas, entonces nos vamos dando cuenta realmente hacia dónde va el fisco y qué papel jugamos nosotros. Entonces, no está tan sencillo. Los medios de comunicación, por eso yo les hablaba al principio de Facebook, Twitter, y hay un chorro de nuevos más, de verdad son reales. Panama Papers, ¿sí? Se difundió en un segundo, aunque la investigación duró mucho tiempo, pero a través de los medios electrónicos lograron tener y captar toda esta información. ¿Qué otra información no tiene el SAT ahorita? Ahorita tiene toda la información del mundo. ¿Con cuántos países no ha hecho convenios de intercambio de información fiscal? Ahorita el famoso FATCA paró de cabezas a muchísimas personas que tienen su dinero en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque iban a traer el informe a México y lo declaro o no lo declaro. Y cuando veían y hacían los cálculos de lo que tenían que pagar, pues resultaba que no convenía. Entonces, ¿qué hago? Pues me la juego. ¿Sí? Y entonces ya hablo de me la juego. Cuando antes sacar el dinero de México era lo más seguro para no tener broncas de fiscalización. Cuando yo tenía un cliente que tenía recursos en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo
Y le decía, no, pues págame en Islas Caimán, que ahí tengo mi cuenta bancaria. El fisco ni cuenta se daba. Ahora, la realidad es que la información con la que cuenta el fisco ya no nos permite a nosotros estar tan a la ligera, ya no nos permite jugar tan a la ligera y tenemos que ir 1 o 2 pasos adelante. El contador público sigue siendo el contador público para manejar todos estos movimientos. Hemos invadido un poquito el ámbito de los abogados a través de la interpretación de las leyes fiscales, pero como nacen de los números y de la contabilidad es la parte que también nos toca. Pero si no cuidamos la base, que es lo que realmente dominamos y conocemos, pues estamos viendo toda la bola de problemas en tonterías. ¿Alguna otra pregunta? Si no la hay, pues muchísimas gracias. Que sea más fuerte el aplauso para el contador. José Vecino, con su tema el día de hoy, a unos dijo que los iba a dejar temblando, pero a otros frotándose las manos, porque hay oportunidades. Y de eso se tratan las jornadas de la contaduría que promueve el Colegio de Contadores Públicos. Nos llevamos esta y muchísima información valiosa. Pedimos al contador público certificado, Gonzalo Juárez López, que pase a entregar el reconocimiento y el obsequio al expositor. Bueno, pues mi estimado Pepe, déjenme decirles que hace rato no terminé de ver la currícula completa de aquí de mi buen amigo Pepe porque había mucho que decir. Dentro de esas cosas tengo que comentarles que voy a darles la razón del por qué creo que no salimos temblando. Creo que nos lo dijo con mucha vehemencia, con mucha tranquilidad y con mucho convencimiento todos los temas de los que estaba él platicando. Tiene una amplia experiencia exponiendo de temas fiscales, su experiencia viene desde el 1988 para acá en muchos foros de la República Mexicana, pero además déjenme decirle que es escritor de tanto artículos fiscales como de un libro de superación personal. Entonces, a pesar de lo duro y de lo complicado de los temas que trató, yo creo que todos nos vamos tranquilos y relajados porque realmente escuchar